Bueno, curiosamente no está pasando eso, las encuestas marcan que la imagen negativa es más alta que la imagen positiva, y hay un montón de gente cuando le preguntan, he visto una encuesta que está dando el 70%, 71,4 creo que es, cuando le preguntan, ¿usted, su situación económica ha empeorado, o ha mejorado, o tiene un viso de esperanza? Bueno, la mayoría de la gente contesta que ha empeorado su situación con Milei, es decir, ha empeorado todos los problemas que ya teníamos nosotros, con lo cual en relación a lo económico me parece que hay un montón de cuestiones pendientes, no quiero ir al fino porque no tenemos tiempo, pero claramente ya hay un sentido del gobierno. Yo creo que el gobierno tiene un fracaso porque ha encarado mal, digamos, todas las decisiones, no tiene un plan económico, nadie sabe cuál es el plan económico, sí tenemos determinadas medidas, porque ha basado su arquitectura jurídica, digamos, a partir del DNU y de la ley base. La ley base ya está hecha trizas y es historia, y lo del DNU ha sufrido la última vez una derrota catastrófica. Fuera de eso, digamos, el DNU sigue vigente en algunas cuestiones, el tema de las prepagas, la ley de góndola, la ley de abastecimiento. Que serían como estas leyes espejos, ¿no?, que se les llama. Exactamente. Entonces yo venía conversando recién con el remisero y me decía, ¿por qué los productos? A ver, un ejemplo, porque la gente por ahí no termina de entender muy bien. Me decía el remisero, ¿por qué los productos, no sé, pongámosle un marolio, ¿por qué los productos más baratos no están en la góndola del supermercado y todas las ofertas son de los grandes grupos económicos? Bueno, ahí hay una respuesta, digamos, el DNU tiene esa respuesta. Se elimina la ley de góndolas que, por ejemplo, le daba un lugar a las pequeñas empresas. Bueno, es básicamente un negocio de las corporaciones, y ahí donde yo creo que Milei empieza a perder el control político de su gobierno. Ceder la iniciativa a todos los grandes grupos, porque aquí no estamos hablando de empresas, estamos hablando de monstruos, de grandes grupos económicos, porque muchas veces yo creo que en algún momento jugamos con la idea de que no existe la inflación en Argentina. Yo le digo, bueno, básicamente porque no están afanando. ¿Qué es esto? Que 10 personas controlan todo el mercado de la Argentina, y es un país de monopolio y oligopolio, donde estas personas, por ejemplo, Funes de Rioja tiene, o sea, salió una nota muy interesante la vez pasada en el Destape, que está ahí disponible para cualquiera que la pueda leer, que es una de las personas que tiene más entrada en Casa Rosada. Es uno de los arquitectos del DNU. Y es un estudio, no lo conoce, es de la UIA y de la COPAL, que es la cooperativa más grande de alimentos de Argentina. Entonces, todo el DNU y toda la arquitectura jurídica, la ley bases, está hecha por grandes empresas. Incluso yo tengo algunos amigos abogados que todavía me quedan de Buenos Aires, que tienen otros colegas que le cuentan, che, yo participé en eso, porque son los abogados de esas grandes empresas los que saben dónde están las pequeñas vericuetas, digamos, de la ley que hay que eliminar. Entonces son esos los que están haciendo la construcción jurídica, digamos, el edificio jurídico del gobierno de Milei. Entonces, claramente, si hay una pérdida del control político, obviamente que eso va en detrimento, digamos, de la calidad de vida de la gente, que es esto básicamente que está pasando hoy en relación a los alimentos, 590% aumento en la cuestión de los alimentos, la reducción en la venta de bajó el consumo de carne en un año. Sí, viene bajando, pero es uno de los más bajos de la historia. Entonces, digamos, en relación a estos dos ítems, claramente está en pérdida, y para mí es una preocupación en relación a lo que puede venir, ¿no? Porque tengamos en cuenta que Macri acaba de asumir en el PRO y es el que quiere directamente cooptarle totalmente el gobierno a Milei y condicionarlo con sus decisiones. Entonces, vos me dices, ¿cómo lo ves? Bueno, si vos me pones los rayos X, digamos, para que yo pueda verlo eso como politólogo, te digo, es una guerra de intereses. A la gente le dicen que es una lucha contra los corruptos, que programas que no funcionan, el Estado ineficiente y demás. Ahora, lo cierto es que mientras empobrecen a la gente, por ejemplo, todos los días se le está pagando 100.000 millones de pesos a los bancos por los famosos encajes, que la gente no tiene idea, pero son pases de magia que le dan miles de millones a banqueros y a grupos económicos que son los que están ganando. La segunda etapa que se viene, que es el desafío de los tarifazos. Se está diciendo que hay algunos, incluso grupos empresarios, que le están diciendo a Milei, tener cuidado con el tema del gas, porque se multiplica por 7 la tarifa. A lo que es la luz, a lo que son los medicamentos, los alimentos y demás, es un gran problema que se viene. El tercer elemento que yo pondría aquí en relación a lo económico tiene que ver con la liquidación de la cosecha de la soja, y con esto está emparentado con el dólar. Porque estamos en la presencia de los precios más bajos de la historia de la soja, que es la reina madre, digamos, de todo el mundo de la agricultura,
y además con un dólar muy bajo. Es decir, el campo le va a exigir a Milei que haga una devaluación y eso va a generar otra ronda de aumento, con lo cual todo, o sea, vos me dices, ¿cuál es el logro principal de Milei en estos 100 días? Y la verdad que me cuesta pensar alguno, porque incluso el gobierno está disfrazando superávit fiscal primario, que es como que vos digas, che, acabo de cobrar mi sueldo, mira la guita que tengo, pero claro, cuando te empiezo a preguntar, che, ¿has pagado la luz, el gas, has ido al supermercado? Vos me dices que no. Claro, entonces así cualquiera es Gardel, cualquiera le da superávit. Entonces todas esas trampas contables en las que está incurriendo el gobierno es porque no tiene ningún resultado para mostrar. Entonces, en esta tercera etapa, como te decía, para mí el desafío principal va a ser superar esto de los tarifazos. Llega el invierno, con lo que implica la frase invierno para todos los argentinos. Vos te recuerdas que se decía, hay que pasar el invierno. Y con un dólar que amenaza a subir, porque los mercados están diciendo, guarda que te estás metiendo mucho en la economía. Vos fíjate que ha habido reunión con los supermercadistas, con los formadores de precios y demás. Bueno, al mercado eso no le gusta demasiado y es como que está empezando a decirle a Milei, che, la verdad, esto no es libre mercado. Bueno, básicamente es lo que más o menos sospechamos nosotros, con lo cual yo creo que el futuro va a ser muy, muy pesado y esta etapa la podríamos concluir en el famoso Pacto de Mayo. Vamos a ver hasta el 25 de mayo. Falta un montón, pero yo creo que en ese tramo de tiempo vamos a ver si el gobierno de Milei puede saltearse esa pared gigante que tiene o si definitivamente puede ir al fracaso total. Facu, dos preguntas. ¿Vos crees que el único logro que ha obtenido el gobierno de Javier Milei es esto que vos decías, ¿no? Por ahí esos pactos con los grandes grupos concentradores, los grupos monopólicos, formadores de precios, especuladores, o con los Estados Unidos? ¿Es la única promesa de campaña que por ahí cumplió? ¿Ceder ante estos estamentos, ante estos sectores, es el único logro? Y por otro lado, en el contexto en el que estamos viviendo, de aquí vos me decías al pacto del 25 de mayo en Córdoba, ¿puede llegar a caerse eso en el contexto en el que estamos viviendo? Y, a ver, el pacto de mayo yo creo que implica en principio, porque, a ver, la instrumentación o el método de trabajo no es del todo claro, porque si vos a tu propio socio dices que son unas ratas, son coimeros y demás, no digo ni el peronismo ni el kirchnerismo, ¿no? A tu propio socio le dices que son unos coimeros y que están en el Senado o en el Parlamento en definitiva solamente para pedir coima o hacer negocio, y es difícil pensar en una construcción. Un pacto, implica determinados consensos y en ceder algunas cuestiones. Si vos dices, che, me acaban de voltear la ley bases, me acaban de voltear el DNU en el Senado, todavía falta la Cámara Baja, ¿no? Pero ha sido una derrota política muy clara. Entonces, después de esos dos resultados desfavorables, vos dices, voy a ir igual al Pacto de Mayo, pero el Pacto de Mayo en realidad es lo que yo digo. La verdad que ahí no veo yo un ambiente de diálogo ni de concertación, incluso ya no solamente con los diputados o los senadores, sino que además aquí tienen que intervenir los gobernadores. Si vos pisas las coparticipaciones, si vos dejas, porque lo que está haciendo con las universidades, con lo que está pasando con la coparticipación de frenar las partidas, es que les exploten las provincias los gobernadores. Aquí lo estamos viviendo nosotros con el transporte, porque la gente no termina de entender muy bien eso. Mi esposa es docente, no ha cobrado el incentivo docente, son como 80, 90 lucas menos para una trabajadora común. Entonces, que le explote a las provincias, después decirle, bueno, vení, vamos a hacer un pacto, pero en realidad es mi pacto porque son los 10 puntos que yo pongo. Y ahí está todo lo mismo que estamos discutiendo y en el que yo tengo dos derrotas políticas claras. Entonces, yo la verdad que no lo veo. A eso sí le sumas que hay un gran malestar social y que realmente la gente sabe que no va a haber ni dolarización, ni que se ha atacado a la casta y que la motosierra está haciendo para las clases bajas. Yo digo algo, motosierra en definitiva ha sido para las clases bajas, para los laburantes, para los jubilados. Para la clase media, la licuadora, porque los que tenían un plazo fijo, como un cliente ayer que me decía, doctor, ¿qué hago con mi plazo fijo? Si ahora me están pagando un 70% y dice que va a seguir bajando. Eso lo tengo que agarrar y vender para poder pagar la luz. Bueno, esa es la famosa licuadora. Te licúan los ingresos con los alimentos muy altos o con todos los gastos, digamos, de la vida cotidiana y encima, digamos, los ahorros, los canutitos, el que podía comprar $1 y demás, lo estás obligando a vender. Y en definitiva, la bicicleta, porque son 3 instrumentos, motosierra, licuadora y la bicicleta financiera para estos grupos económicos que te decía que están dedicados a las finanzas, que están ganando miles de millones.
sin hacer nada, la gente no lo termina entendiendo. Y eso con un gran gasto de emisión, porque aquí se dice no emitimos. En realidad sí está emitiendo, pero eso no se vuelca a la calle. La verdad que me parece mayo, pero no sé, es una década, sí, totalmente. Bueno, la verdad, Facu, como siempre, es un placer hablar con vos. Nos has dejado varias cuestiones para analizar, para que la gente que nos está viendo...